Mi sobrina de 22 años empezó a tener dolores de lo que creímos que era una infección urinaria. Los doctores le dieron un tratamiento, pero después dijeron que era algo más grave, por lo cual tuvo que ser internada de emergencia. Pensaron que era una bacteria. Esa noche era martes, yo vine al servicio de habitación y pedí oración a los ministros del altar. Al día siguiente, en el cambio de turno, los doctores se dieron cuenta que ya no tenía nada. Jesús la había sanado. Recordamos una palabra profética que el Señor nos dio un año antes en sede Próceres, hablando sobre nuestra propia casa. Junto a mi esposa servimos en el Ministerio de Alabanza y estábamos listos para recibir a nuestro primer bebé. Para eso nosotros estábamos buscando una casa más grande. Una noche doblamos nuestras rodillas con mi esposa, clamando por esta casa. Al día siguiente recibimos una llamada. Esta familia que vivía fuera del país nos ofreció su casa en venta a un muy buen precio. Hoy vivimos en esa casa junto a nuestro hijo Daniel. En el 2019 compro un apartamento, el cual tenía un crédito de 25 años. En el 2023 pierdo mi trabajo y pienso, tocará tomar de la indemnización para pagar el resto del apartamento y no tener la deuda. En habitación escucho palabra profética de provisión y que me daba ánimo para seguir. Dios hace un milagro a través de un seguro para que pueda terminar de pagar el faltante, por lo que el apartamento lo pagué en 4 años, 6 meses. Jesús siempre bueno. Jesús siempre bueno. Jesús siempre bueno. It is so good to be with you. Es muy bueno estar acá con And ustedes. Jesus is always good. Jesús es siempre But bueno. sometimes we don't feel like he's always good. Pero algunas veces no sentimos como que Él es siempre bueno. We've just had a parenting experience from Wednesday through Saturday Hemos tenido unas reuniones, una experiencia con padres de miércoles a sábado, here at Vida Real, acá en Vida Real, and it has been wonderful. y ha sido maravilloso. I think that sometimes people within the church Creo que algunas veces las personas en la iglesia don't realize how amazing your parent ministry and your family ministry is. no se dan cuenta de lo genial que son sus ministerios de padres y sus ministerios de matrimonios. But it's honestly one of the best I've ever seen in the world. Honestamente, uno de los mejores que he visto en el mundo. And for me, it's an honor to be with you. Y para mí es un honor estar acá con ustedes. I love Vida Real. Amo a Vida Real. I love you. Los amo a ustedes. I think I have a Latin heart, Creo que tengo corazón de latino, even though I'm a bald-headed white guy. aunque soy blanco, sin But, pelo, but it is so good to be with you. pero es muy bueno estar con And I ustedes. also want to extend my deepest condolences, sadness También quiero extender mis to my profundas treasured condolencias friends, Ronnie and Nino, y tristeza a mis buenos amigos and to Ronnie y Nino, Sebastian and to Basti y a Sebastián y a Basti and to their entire family. y a toda la familia. I was actually speaking in Honolulu, Hawaii, Yo estaba dando unas pláticas en la ciudad de and Honolulu, en I woke Hawái, up in the middle of the night in my hotel, y desperté en medio de la noche en el hotel and I did what we tell kids never to do. e hice lo que le decimos siempre a los niños que no hagan. I picked up my phone Agarré mi teléfono and I saw the news of the tragedy here, y vi las noticias de la tragedia and it took my breath away. y me quitó el aliento. And I am so sad and so sorry, and there are no words that can really be said. Y estoy muy triste y lo siento tanto y no hay palabras que puedan When a expresarlo. tragedy strikes like this, Cuando una tragedia así golpea, it is just so difficult. es muy difícil. And yet God gives us strength for the day. Y sin embargo, Dios nos da la fortaleza para seguir con And I nuestro want to día. say to you Quiero decirles algo. that although this is not what I'm speaking on today, Aunque esto no es de lo que estoy hablando hoy, God is not afraid of your questions. Dios no le teme a sus preguntas. God is not afraid of your fears within your own family, Dios no le teme a sus temores, los que usted tiene en su familia, your deepest hurts. sus heridas más profundas. In fact, I think it's time for us to just simply pray as I did that night, De hecho, creo que es momento para que todos oremos así como yo lo hice esa noche, because I had no words, porque no tenía palabras. and I just said, Jesus, Y yo solo dije, Jesús, hold me, sosténme, fill me. lléname. And maybe you've been in a time in your life when you have felt that you were going through such a deep, dark time. Y tal vez usted ha pasado por algún periodo en su vida donde usted también ha sentido que ha pasado por un periodo de profunda oscuridad. Maybe it was something that happened in your family. Tal vez algo que ocurrió en su familia. Maybe it was something that broke your faith. Tal vez algo que quebrantó su Maybe fe. it's an incredible grief of losing a spouse or losing a child.
Tal vez el dolor de perder a un cónyuge o perder a un hijo o hija. Maybe it's you're working through a broken relationship right now. Tal vez usted está pasando por una relación que está fracturada en este momento. But what I want to say to you today Pero algo que quiero decirles ahora is that Jesus is always with you es que Jesús está siempre con usted and Jesus is always good. y Jesús es siempre bueno. So this rock up here, Entonces esta roca que that's vemos actually acá on my dining room table. está en la mesa del comedor And it says Jesus y 24/7. dice Jesús 24/7. One of my very best friends handed me that rock one time. Uno de mis mejores amigos me entregó esa And roca he una said, vez even when you're going through a tough time, remember that Jesus is with you y me 24/7. dijo, recuerda que aunque estés pasando por dificultades, Jesús está contigo 24/7. And I think about that rock a lot. Y yo pienso mucho acerca de esa roca. I call it the rock of remembrance. Yo le llamo la roca de remembranza. And del that's what I'm going to recuerdo. speak to you this morning about. Y de eso quiero hablar con ustedes esta mañana. Jesus is always good, Jesús es siempre bueno and he is our rock of y remembrance. Él es nuestra roca de remembranza. So no matter what you're going through, as I Sin said, importar, como dije, por qué esté pasando usted. what I want us to think back Quiero que upon pensemos is to remember where God has met you at times. y recordemos dónde Dios se ha encontrado con nosotros en algunas ocasiones. You know, throughout the Old Testament, and this is really interesting, we don't talk about it enough. Sabe, es interesante, en el Antiguo Testamento, y no hablamos mucho de esto a When veces, there was a significant experience with God, cuando había una experiencia significativa the con Dios, Israelites would build a memorial of rocks. los israelitas tendían a construir un monumento conmemorativo con rocas. And there was nothing special or magical about the rocks, Y no había nada especial o mágico en cuanto a las rocas. but they put the rocks as a memorial Pero como colocaban las rocas como un monumento conmemorativo to remember that God had been with them, para recordar que Dios había estado con ellos, even if they didn't feel it. aun si no lo sentían. The psalmist says in Psalm 105:5, El salmista dice en Salmo 105:5, remember the wonders he has done, recuerden las maravillas his miracles y los milagros and the judgments he has que ha pronounced. realizado y los decretos que ha dictado. Well, there's a great story in the Bible, in the book of Joshua. Hay una muy buena historia en la Biblia, en el libro de Josué. And it's the story of the Israelites crossing the Jordan River. Y es la historia de los israelitas cruzando el río Jordán. So they had been wandering for 40 long years. Habían estado errando por 40 largos años. 40 years prior, Antes, 40 años antes, God did a miracle. Dios había hecho un milagro. He put the Red Sea apart, Él abrió el Mar Rojo and the Israelites were able to go through the Red Sea. That was an amazing y miracle. los israelitas pudieron cruzar el Mar Rojo y fue un milagro increíble. And then they wandered for 40 years. Y después anduvieron errantes por 40 años. And I'm told it takes 11 days to walk from Egypt to the Promised Land. A mí me han dicho que para caminar de Egipto a la tierra prometida se requieren 11 días. And it took the Israelites 40 Y a los years. israelitas les tomó 40 años. And sometimes that happens with us. Y algunas veces eso ocurre con nosotros. I hear testimony after testimony. Yo escucho testimonio tras Have testimonio. heard it here this week Lo he escuchado acá esta of people who semana. made a commitment to Jesus Christ. Personas que hicieron un compromiso a They were wanting Jesús to go in a certain direction, y querían ir en cierta dirección. but because of life experiences, the culture, dysfunctional family, Pero debido a experiencias de la vida, familias disfuncionales, being la cultura, distracted, distracciones, it took them many, many years. les llevó muchos, muchos años. Well, that's what happened with the Israelites. Eso es lo que pasó con los israelitas. Now, Moses had died, Moisés había muerto. so within that 40 years, he was the leader, En esos 40 años él había sido el and at the líder very end, he handed it off to a man named Joshua. y al final él entregó el liderazgo a un hombre llamado Josué. And Joshua was now the one to lead them to the Promised Land. Y Josué los iba a liderar hacia la tierra prometida. And the Bible says in Joshua chapters 3 and 4 Y la Biblia nos cuenta en Josué capítulos 3 y 4 that he said to all of the Israelites, que él les dijo a todos los israelitas, the day before they were to go through this triumphant into going into the Promised Land, finally, el día antes de esta entrada triunfal a la tierra prometida, finalmente, he said, today, consecrate yourself. le dice, hoy conságrense, For the next day, you will see God do amazing things. porque mañana ustedes verán a Dios hacer grandes cosas. Interestingly enough, the Israelites had forgotten about the parting of the Red Sea. Algo interesante es que a los israelitas se les había olvidado cuando el Mar Rojo se había abierto. Can you imagine being an Israelite
Imagínese usted ser hearing israelita about the Red Sea parting. y escuchar acerca de cuando se abrió el Maybe Mar they even Rojo. had family members who had been through that. Tal vez tenían algunos familiares que habían pasado por ello. And then you forget. Y después que se nos Well, if olvide. you're like me, you forget. Si ustedes como yo, también se nos Because I olvida. know I forget Porque yo sé que a mí se about me the good olvidan things las that God cosas. has done for me at Las buenas times. cosas que Dios ha hecho a veces por mí. Well, then Joshua told the priests Y después Josué le dice a los to sacerdotes carry the Ark of the Covenant. que lleven el arca del pacto. And for the Jews, that was their Holy of Holies. Para los judíos eso era el lugar santísimo. And he said, I want you to walk into the Jordan River. Y les dice, quiero que entren al río Jordán. I'm not even sure the priests knew what was going to happen when they were going to walk into the Jordan Ni River. siquiera estoy seguro que los sacerdotes supieran qué iba a pasar cuando ellos comenzaran a entrar al río But the Jordán. Bible says that the Jordan River was flooding at the time. Pero la Biblia nos cuenta que el río Jordán se estaba desbordando en esa época del And when año. they walked into the river, Y cuando entraron al río, just like 40 years ago, así como 40 the años river antes, parted. el río se And it dividió. actually said that it didn't part like the Red Sea, both sides. Y no cuenta que se dividió como el Mar Rojo, es decir, a ambos lados. It said it stopped the water upstream, Dice que río arriba el agua se and so the detuvo. water just went to the side on one side. Entonces el agua siguió corriendo y se quedó del otro lado. And it couldn't fill it in so they could walk through. Y entonces ya no llenaba este espacio y ellos pudieron And the pasar. Israelites again walked from where they had been wandering Y los israelitas de nuevo pasaron de donde habían estado como errantes to the promised land on dry ground. hacia la tierra prometida, pasando por tierra seca. And then once they all got through, Y una vez que todos pasaron, Joshua asked the priests Josué le dijo a los to sacerdotes go get 12 stones, memorial stones, que fueron a traer 12 rocas memoriales del recuerdo. and they brought those stones back. Y trajeron las rocas de regreso. And Joshua said that the stones were a memorial to the people of Israel forever. Y Josué les dijo que esas rocas eran para conmemorar, para la gente de Israel para siempre, To remember. para que ellos pudieran recordar And I have eso. 2 decisions for us to make today Hoy tengo dos decisiones que nosotros debemos tomar from this scripture. a raíz de esa escritura. The first decision sounds really simple, La primera decisión suena muy sencilla, but apparently it's not very easy because we don't do it as good as we could. pero aparentemente no es tan fácil porque no lo The hacemos first tan bien decision is to como lo remember deberíamos to hacer. remember. La primera decisión es recordar que debemos recordar. One of the Recuerde ways for us to recordar. grow in our faith, one of the ways for us to grow in our faith Una de las formas en que podemos crecer en nuestra is to fe remember, to recall what God has already done for us. es recordar, traer a memoria lo que Dios ya ha hecho por nosotros. And I believe that we're to take regular time often and remember. Y creo que debemos tomar tiempo regular para recordar. Was there a time in your life where God was very present in your life and you were really doing good and then you kind of slid? ¿Hubo algún momento en su vida donde las cosas estaban bien, Dios estaba presente en su vida y después usted tal vez como que resbaló? And sometimes what we need to do to come back is just to remember all that God has done Y for algunas us. veces lo único que necesitamos para regresar es recordar las buenas cosas que Dios ha hecho. We don't need memorial stones to remember what No God has done. necesitamos estas rocas de remembranza del But for recuerdo the para recordar Israelites, eso. the stones from the past Pero para los israelitas, las rocas del pasado was a sign for the future that God would be with them always. eran una señal para el futuro de que Dios iba a estar con ellos siempre. And my goal is when you walk out of here today, Y mi meta es que cuando usted salga de acá in a hoy, beautiful way, you'll be reminded that no matter what, de cierta manera usted sea recordado de que sin and no matter importar what qué, you've done, sin importar lo que usted ha hecho, no matter who you are, sin importar quién es no matter usted, what you're going sin through, importar por qué esté pasando, Jesus is with you always. Jesús está siempre con usted. So I'm going to put a diagram on the board. Quiero que vea un diagrama. It's kind of hard to see, but you Es- can tell this is my life. Esta es mi vida. And there's more to it, but I Por was supuesto. born, Allí, ¿ve? Nacimiento. and these are the peaks and the valleys, a few of them. Estos son los picos y las montañas, por lo menos algunos de ellos. When I was 16 years old, Cuando yo tenía 16 I años, was not raised in the church. yo no crecí en la iglesia. I made a commitment to Jesus Yo hice Christ. un compromiso con And that Jesucristo. commitment to Jesus Christ, Ese compromiso con Jesús, as I look back, Ahora- not at that time, ahora que veo de regreso, pero no en ese but entonces, as I look back, that was the most important decision of my life. pero al ver hacia atrás veo que esa fue la decisión más importante de Not mi only vida. did I have a relationship with God now, No solamente ahora tengo una relación con Dios, but it changed the trajectory of my life. sino que también cambió la trayectoria de mi And vida it has played a determining factor in who I married, y jugó un factor determinante en con quién me casé, how we raise our kids, cómo criamos a nuestras hijas, the job that I have. el trabajo que tengo. Every aspect of my life dates back to when I was 16 years old. Cada aspecto de mi vida regresa al punto
cuando yo tenía 16 And años. I need to remember, Y yo debo recordar that Jesus was with me then, que Jesús estuvo conmigo allí, because sometimes I forget. porque algunas veces lo olvido. Right after that, I was called into youth and family ministry. Justo después de eso fui llamado al ministerio juvenil y And familiar. that's why I'm here to help families succeed. Por eso es que estoy acá ayudando a familias a tener And I'm éxito. fortunate enough to have had that call on my life all of my adult life. Y tengo la fortuna de haber tenido ese llamado en mi vida durante toda mi vida adulta. And that's a peak, and I need to remember that calling in my life. Y ese es un pico, es una montaña y tengo que recordar ese llamado en mi vida. Then I got married to Kathy. Después me casé con Katy. That was a peak. Ese fue un pico. But pretty quickly, that became a valley. Pero rápidamente eso se convirtió en un valle. Because the very first year of our marriage, Porque el primer año de matrimonio it was tough. fue duro. I would say most every day of that first year, I thought about divorce. Yo diría que casi cada día de ese primer año And- yo pensé en el And divorcio. I'm ashamed to say it, but I talked about divorce. Y me da vergüenza decirlo, pero yo hablé del And divorcio. Kathy, if she was here, would say the same thing Y about Katy, her. si ella estuviera acá, diría lo mismo, que ella también lo pensaba. And so that was a valley. It was tough. Eso fue un valle, fue duro. I wrote a book that's actually in Spanish Escribí un libro, está en español, called Getting Ready for Marriage. y se llama Preparándonos para el matrimonio. Kathy and I were not ready for marriage. Katy y yo no estábamos We didn't know preparados how para el to do matrimonio, marriage. no sabíamos cómo We'd hacer come from vida dysfunctional matrimonial, families. veníamos de familias We had no disfuncionales, idea. no teníamos la menor idea, And it was tough. fue duro. But 1 year into the marriage, Un año ya en el and it was a matrimonio, troubled marriage, era un matrimonio con we conflictos, put a stake in the ground. colocamos una estaca And we en said, we're going to el do suelo whatever it takes to have a good y marriage. dijimos, vamos a hacer lo que se requiera para tener un buen matrimonio. And we said, we're going to get rid of the word divorce for us. Y dijimos, vamos a eliminar la palabra divorcio para nosotros. Kathy still uses the word murder, Katy todavía utiliza la palabra asesinato. but that's another story. Esa es otra historia. Putting that screen back up on the screen, De nuevo, acá la gráfica. we started doing pretty good, but then for 10 years, we were infertile. Comenzamos a mejorar en las cosas, pero por 10 años éramos infértiles. And if you've ever experienced infertility or you know someone who Si has, usted alguna vez ha experimentado infertilidad o conoce a alguien que lo haya pasado, that's a deep valley. ese es un valle I profundo. would say that both Kathy and I forgot Yo diría que Katy y yo all olvidamos that God had done and all that God had promised. todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había And prometido. during that time, we were lost. Y durante ese tiempo estábamos And I'll be perdidos. honest, we were somewhat angry at God. Y honestamente, de alguna manera enojados con I Dios. think we had a weird theology Creo que teníamos una teología that maybe extraña God was punishing us de for que tal something. vez Dios nos estaba castigando por algo. Because what we wanted most in our life was to have children, and we couldn't have Porque children. lo que más queríamos en la vida era hijos y no podíamos tenerlos. Well, after 10 years, Después de 10 años, we ended up adopting our Terminamos oldest daughter. adoptando a nuestra hija mayor. And that was totally a peak. Y eso fue un pico. And then we had 2 children from birth. Y después ya tuvimos 2 hijas por nacimiento. That was a major peak Eso fue otro pico genial. until they got to be teenagers. Hasta que llegaron a la adolescencia. And then that was questionable for Y just a bit. entonces eso del pico es No, cuestionable. no offense to those Sí, teenagers over y there. sin ofender a los adolescentes por acá. But the kids were a peak. Pero tener a nuestras hijas fue. After un that, pico. my dad, who I knew was an alcoholic, Después de eso, mi padre, quien yo sabía but que he era was a alcohólico, functioning alcoholic, era un alcohólico funcional. he really slid into a tough time. Él realmente resbaló y comenzó a tener un periodo de mucha And dificultad. that was the valley. Eso fue un valle. And during that time, I was like, God, why would you do this? Y durante ese tiempo yo decía, Dios, pero ¿por qué permites esto? Because I forgot to remember. Porque yo olvidé recordar. I remember the day that my dad almost died, Yo recuerdo un día que mi padre casi muere. and I took him to an alcohol rehab center Lo llevé a un centro de rehabilitación para where alcohólicos. he became sober at 68 years old. Y después él regresó y él ya estuvo sobrio, pero And for tenía 21 68 years, años. he was sober. Y después por 21 y years. después por 21 años él estuvo sobrio. That was a valley. That was a peak. Eso fue un valle y después un pico. And now that I'm an old guy, Y ahora que ya soy mayor, the greatest peak el pico más grande is grandchildren. son los nietos. I told someone yesterday Ayer le dije a alguien that if I had it to live over again, que tuviera que vivir la vida de nuevo, I'd skip having children yo saltaría la parte de tener hijos and just go straight to the y me iría grandchildren. directo a los nietos. Now, I've had other peaks and valleys. He tenido otros picos y And otros so have valles. you. Y usted también. For Kathy and I, we've had death of loved ones. Katy y yo, algunos seres queridos han muerto. Both of us have gone through cancer. Ambos hemos pasado por cáncer. This week, Kathy met with her cancer surgeon. Esta semana, Katy se reunió con los cirujanos que la atendieron And para the el cáncer. surgeon said, congratulations, you're free for the last 2 Y el years. cirujano le dijo,
felicitaciones, usted está libre de cáncer. And we don't know what that means long term for either one of us. Y no sabemos qué significa eso a largo plazo para nosotros. But we know that God is good and we know that God is always Pero with sabemos us. que Dios es bueno y que está siempre con And then one nosotros. last peek, and I'll get past this. Y un último pico y vamos a seguir después. I will leave after the 10 o'clock service, Después del servicio de las 10 voy a salir de acá, and I'll get on a plane, me voy a subir a un avión, and I will meet Kathy in London, me voy a encontrar con Katy en Londres and we will experience our 50th wedding y vamos anniversary. a celebrar nuestro 50 aniversario de bodas. I have often said that for Kathy and me, who had such a tough start, Muchas veces he dicho que para Katy y para mí, que tuvimos un inicio tan complicado, that may be a greater miracle than God parting the Jordan eso River. podría ser un milagro más grande que Dios haya detenido las aguas en el río But I Jordán. went through that because that's your life too. Pero he hablado de esto porque así es su vida A también. different story, Diferente historia, but you've had peaks pero usted ha tenido and you've picos had y valleys. usted ha tenido And valles. sometimes when we have the valleys, we forget. Y algunas veces cuando estamos en los valles se nos So we have olvida. to remember all that God has Entonces done. tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho. Now there's a word called familiarity. Hay una palabra, And familiaridad. let me see if you can identify with this Y word. quiero ver si usted se puede identificar con esta palabra. Kathy and I are very fortunate. We live in Dana Point, California. Katy y yo somos muy afortunados. Vivimos en un lugar llamado Dana Point, en It's a California. beach town Es una ciudad de playa in Southern en California. el sur de California. And I love the waves. I love the sunsets. I surf. I Me love being out in the encantan water. las olas, me encanta la arena, me encantan las salidas de sol, me encanta I know. surfear. Some of you just looked at me and went, he surfs? Y entonces algunos me miran así como, ¿usted It's surfea? actually kind of easy. Sí, no es tan difícil, es fácil. When we moved to Dana Point, I rarely missed a sunset. Cuando llegamos a vivir a Dana Point, apenas me And perdía we've lived there 39 years. una puesta de sol y vivimos ahí 39 But I años. would work it around my way home Pero from the office, Yo trataba de seguir esa ruta cuando iba y venía de la oficina and I would watch the sunset. y yo veía la puesta de And I'm an sol. early riser, so I would watch the sunrise. Y me levanto temprano, así que también veía el sol salir. And that was my life for the first year. Y esa fue mi vida el primer año. And I told everybody Y yo le contaba a todos how amazing this lo was. increíble que eso era. But the next year, El siguiente año we had our second baby, ya teníamos a nuestra segunda and we bebé. were working really hard, Estábamos trabajando duro and we just got familiar with where we lived. y donde vivíamos se volvió en un lugar familiar. And I rarely saw a sunset. Y apenas veía la puesta de I sol. mean, I'm living a very short distance from the water, Yo vivo a corta distancia del agua and I missed those y sunrises. me perdía la salida del I sol. missed having any time at the beach. Y ya no pasaba tiempo en la playa. And really, what had once been a passion, Y aquellas cosas que habían sido alguna vez una pasión, I took for granted. ya las daba yo por sentado. And I think that's called Y familiarity. creo que eso se llama familiaridad. And I know that was the same with Kathy's and my Y marriage. yo sé que eso pasaba con el matrimonio entre Katy y yo. So much passion, so much energy, so Tanta much beauty. pasión, tanta hermosura, tanta energía. And then we got into the mundane and the monotonous Y de part. repente comenzamos con todo lo mundano, lo monótono. And we took each other for granted. Y entonces nos dábamos por sentado And- que teníamos And el it uno al was otro. familiarity. Y había familiaridad. Well, we do the same with God. Hacemos lo mismo con We get Dios. familiar with God. Nos familiarizamos con And Dios. it's the same with that relationship with God where we once had a burning Y passion es lo mismo con esa relación con Dios. Una vez en esa relación donde había una pasión ardiente, and now we've settled for familiarity. ahora nos conformamos con la familiaridad. We forgot the miracles that have happened in our life. Olvidamos los milagros que han ocurrido en nuestra We vida. forgot when we sensed His presence, Olvidamos cuando sentimos su presencia and we settled for the mundane. y nos conformamos con lo mundano. That's why it's important to remember to remember. Por eso es importante que usted y yo recordemos And if, recordar. and if you sometimes forget, Y si a usted algunas veces se le olvidan then las you are cosas, in really good company with the Israelites, usted está en buena compañía con los israelitas. because they forgot the Red Sea parting. A ellos se les olvidó que el mar rojo se abrió. I've always thought that was a little crazy. Yo siempre pensé que eso era una locura. And then I think, what is the difference between the Red Sea parting Y ahora pienso, ¿cuál es la diferencia entre que el mar rojo se haya and abierto the miracle of a new life in Jesus Christ Y el- at age 16? el milagro de una nueva vida en Cristo Jesús a los 16 años de And the edad promise of Jesus being with me always? y la promesa de Jesús de estar conmigo I siempre? guess it's familiarity. Yo creo que es Life is familiaridad. messy. La vida es We complicada, get distracted. nos distraemos And we have to remember
to remember. Tenemos que recordar que debemos recordar. Second decision. Segunda decisión. This is it. Esto es Jesus 24/7. Jesús 24/7. Jesus is always with us, Jesús está siempre con and nosotros Jesus is good. y Jesús es bueno. And I want to say something to you, Quiero decirles algo. that if you don't believe that, Si usted no cree eso, you will not thrive in your Christian life. usted no va a prosperar en su vida And so cristiana. do whatever it takes to bring Christ into your life Haga lo que tenga que hacer 24/7. para traer a Jesús a su vida 24/7. And sometimes that means not listening to the voices of culture. Algunas veces eso significa no escuchar la voz de la cultura. Sometimes that means not being so busy. Algunas veces eso significa no estar tan That means ocupado. taking the distractions away. Algunas veces quiere decir eliminar las distracciones. And sometimes, because we forget, Y algunas veces, debido a que nos olvidamos, it's important for us to do what it takes es importante to live 24/7 for Jesus. que hagamos lo posible por vivir 24/7 para Jesús. Now, you've probably heard this poem. Ahora, usted probablemente ha escuchado esta historia, It's este an poema. incredible poem, and I had not picked it up for 20 years. Es un poema interesante y no lo había visto, no lo And I- había escuchado por 20 años. And I was preparing this message for you, Y yo estaba preparando este mensaje and I para thought about usted. this poem. Y pensé acerca de este poema. So Fernando, Entonces acá Fernando, who is my brother from another mi mother, hermano de otra madre, he actually has long hair, tiene cabello largo and he shaves his head just for me. y siempre se lo corta cada vez que yo He's going to vengo. read this to you. Él va a leer esta historia llamada Huellas en la arena. Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían 2 pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Entonces él me respondió: querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de huellas, es porque yo te cargaba en mis brazos. Isn't that great? Yeah. I'd clap. ¿No es genial? Sí. Aplaudámosle al I Señor. want you to hear the last part one more time. Y yo quiero que usted escuche esa última parte una vez más. Somebody in this room needs to hear this. Alguien acá necesita escuchar eso. And the Lord whispered, Y el Señor le dijo, my le susurró, precious child. mi hijo amado, mi Do you hijo know that precioso. God calls you his precious child? ¿Sabe que Dios le ama a usted, le llama a usted su hijo, hija precioso? He knows preciosa? all that you've done. He knows everything you're about. Él conoce todo lo que usted es, todo lo que usted ha hecho. And he still calls you his precious Y aún child. así le dice mi hijo, mi hija. He says precioso, in this, preciosa. I love you, Y dice acá, te amo. and I will never leave you. Nunca te abandonaré. That's God's promise. Esa es la promesa de Dios. The times when you have been seen only one set of footprints, Y en las ocasiones en las que has visto solamente un par de huellas, my child, is when I carried you. es cuando yo te llevaba cargado en mis brazos. You know, far too many times in our life, Demasiadas veces en nuestra vida we've been waiting for God to show up, hemos estado esperando que Dios aparezca. and God was already there. Dios ya estaba allí. He was already present in your Él ya life. estaba presente en nuestra vida. It's important for us simply to be reminded Es importante that we need to remember que simplemente recordemos that que debemos Jesus recordar is always with us que and Jesus Jesús is always good. está con nosotros siempre y que Jesús es siempre bueno. So I want to ask you a question. Quiero hacerle una pregunta. Whose voice is the loudest in your mind? ¿Qué voz es la más fuerte en su mente? Is it the voice of culture? ¿Es la voz de la cultura? Because the voice of culture shouts. Porque la voz de la cultura grita. Is it the voice of someone in your life that's negative? ¿Es la voz de alguien negativo en su vida? Has that voice taken you down a negative road? ¿Será que esa voz le ha llevado a usted en un camino negativo? Or is it the voice of authority, ¿O es la voz de la autoridad? the voice of God? La voz de Dios. Only you know that. Solamente usted puede responder eso. But I want you to know that the voice of authority, Pero quiero que sepa que la voz de the voice autoridad, of God, la voz de Dios, says, dice,
I will never leave you or forsake Yo you. nunca te voy a dejar o te voy a desamparar. I will never leave Yo you or nunca forsake you. te dejaré ni te desampararé. Now, that same voice does not promise that life is going to go perfect. Esa misma voz no promete que la vida va a ser perfecta. He doesn't promise to take away your hurt and your pain, Él no promete que sus heridas o su dolor van a but he desaparecer, does promise pero sí promete to carry you through some of the hurt and some of the cargarle a pain. través de ese dolor, de esas heridas. And you can choose other ways. Y usted puede elegir otro camino. And there are people Y hay in personas this room, and there are definitely en people este outside this lugar y room definitivamente fuera de este who will lugar try all kinds of things. que van a intentar muchas otras cosas. But are you going to hear the voice of the changing culture, or are you going to hear the voice of God? ¿Va a It's a escuchar choice. usted la voz de la cultura cambiante o va a escuchar la voz de Dios? So I got the coolest present from my wife. Yo recibí un regalo absolutamente genial de parte de mi She gave esposa. me a Starbucks gift card. Me dio una tarjeta de regalo de Starbucks. Now, I was hoping for 25 American Yo dollars, esperaba una tarjeta de unos 25 and dólares. it was only 10, Era solo de 10. but I'm not complaining. Pero no me quejo. But on that Starbucks card, Pero en esa tarjeta de it Starbucks said, I choose decía, you. yo te elijo a ti. And I'm telling you, that was so meaningful Y to eso me. fue muy significativo para mí. I lost the card, and I think she Perdí la took it tarjeta. back Creo que ella me la quitó. because she goes to Starbucks a lot more than Porque me. ella va a Starbucks mucho más que yo. But that card, I'll never forget. Pero nunca voy a olvidar esa tarjeta. My wife Mi esposa could have had 3 billion men, pudo haber tenido 3,000 millones de hombres. because that's how many men there are in the Porque esa es world. más o menos la cantidad de hombres en el mundo. And for some ridiculous Y reason, por alguna razón ridícula, she chose me. ella me eligió a mí. But I want you to understand something else. Pero yo quiero que usted entienda algo más. Our God Nuestro Dios gives you a Starbucks card, le da a usted una tarjeta de Starbucks or a Cafe Barista card, o una tarjeta de café barista or a San Miguel Martín card, o una tarjeta de San Martín, maybe Taco Bell. tal vez de Taco Bell. And he says, Y le dice, I yo choose. te elijo a ti. You realize how amazing that is? ¿Y se da cuenta lo increíble que eso es? That our God, Que nuestro Dios, who created the universe, que creó el universo, who has to deal with all 7 billion of us, que or tiene que how many, lidiar con los 7,000 millones o tantos que somos acá, that he knows you personally, que Él le conoce de manera personal and that our God y que nuestro Dios says, I dice, choose yo you. te elijo a ti. And not only did he choose Y you, no solamente te elige but a he ti, is willing to invade your life Sino- and make it good. está dispuesto a invadir su vida y hacerla buena. Today, Hoy we can be blown away podemos ser by the impactados fact that we are loved. por el hecho de que somos amados. Do you know that half of the teenagers in the world ¿Sabe que la mitad de los adolescentes en say el that mundo they don't feel loved? dicen que no se sienten amados? And they probably are. Probablemente sí lo son. Well, if half of the teenagers in the world say Sí. that they don't feel loved, Si la mitad de los adolescentes en el mundo dicen que no se sienten amados, that means there's a lot of people in this room. eso significa que hay muchas There's a personas lot of people acá, who are watching. que hay muchas personas que nos están who viendo en la don't feel televisión loved. que no se And, sienten amadas. and I want to go to the inner circle of what Jesus did in his life. Y yo quiero ir a un lugar muy íntimo de lo que Jesús And I hizo want en to su take you vida. to a scripture that a lot of us don't know, Y quiero ir a un pasaje que muchos de nosotros no but conocemos, it's right in the Bible. pero está justo en la Biblia. It's found in Luke 5:12 through 13. Está en Lucas 5, 12 y 13. And we meet a man who had advanced leprosy. Y encontramos a un hombre que tenía lepra avanzada. And 2,000 years ago, Hace 2000 años, leprosy was very present in the world. la lepra era algo muy presente en el mundo. And the Bible called them outcasts. Y la Biblia decía que estas personas eran marginados. In fact, lepers didn't live in the town. De hecho, los leprosos no vivían en la Lepers ciudad. were never touched. Los leprosos, la gente If a nunca los leper was tocaba. walking down the road, Si un leproso iba caminando por la it was calle, their responsibility to say leper, era su responsabilidad and they decir would walk to the other side of the road. leproso, leproso y caminar y hacerse al otro lado de la calle. One leper Un leproso walked up to Jesus. se acercó a Jesús. No lepers ever walked up to a rabbi. Ningún leproso se atrevía a acercarse a un maestro, a un rabí. But there must have been something about Jesus that was likable, Pero approachable. debió haber algo en Jesús que hacía que fuera alguien accesible, alguien a quien la gente buscaba. And this leper said, if you are willing, you can heal me. Y el leproso dice, si tú quieres, puedes Do you realize that sanarme. no one was even willing to touch a Y leper? se da cuenta, nadie ni siquiera estaba dispuesto a tocar a un leproso. Can you imagine what it's like to never be touched? Se puede imaginar cómo sería nunca ser tocado.
And here was this man who must have been lonely. Y aquí está este hombre que seguramente And estaba must have been solitario broken. y probablemente quebrantado. And he says the question to Jesus, if you're willing, you can heal me. Y le dice, le lanza esta pregunta, esta cuestión a Jesús: si tú quieres, puedes sanarme. And we get to understand who Jesus really is Y in this passage. llegamos a entender quién es realmente Jesús en este The pasaje. Bible says he looked at the man, La Biblia dice que él vio al hombre. even looking at a leper didn't happen. Aún ver a un leproso, aún eso no ocurría. And Jesus Christ, our Lord, had Y compassion, Jesucristo, nuestro Señor, tuvo compasión and Jesus touched him. y Jesús lo tocó. Not only did he just look at him, No but solamente Jesus lo miró. touched the leper. Sino Jesús tocó al leproso. Don't miss that. No perdamos eso. And then he said these words, Y después dijo estas palabras: I am willing. quiero. Our Jesus, who is always good Nuestro Jesús, que es siempre and is bueno always with you, y está siempre con usted, says to you, le dice a usted: I am willing. yo quiero. Our God is willing to Nuestro Dios heal you. quiere, está dispuesto Our God is willing to a sanarle, bring a marriage back together. a volver a unir su matrimonio. Our God is not afraid Nuestro of doubt, Dios no tiene temor a sus dudas. and he's willing to help you find faith Y Él again. está dispuesto, Él quiere ayudarle a encontrar la Our fe de God is nuevo. willing to bring Nuestro Dios estrangement back quiere together. traer a las personas que están alejadas, Our volverlas God a is unir. willing to break the Nuestro chains of Dios está dysfunction dispuesto a or romper addiction. las cadenas de disfunción o de adicción. Our God is willing. Nuestro Dios está dispuesto y quiere. Understand this, Entienda esto. that yours and my past, present, and future hope Nuestra esperanza pasada, presente y futura, la suya y la mía, rests not on our willingness, no descansan en nuestra disposición, but on your willingness, sino en on his willingness, su sorry. disposición. So not our willingness, No nuestra but disposición, his willingness. sino la And disposición the de Él. Bible says he's willing. Y la Biblia dice que Él está dispuesto, que Remember, Él he quiere. said, I will never leave you or forsake you. Recuerda, Él ha dicho: He nunca says te to dejaré you, ni te desampararé. I choose Y you. le dice a usted: yo te elijo. So think of this. Piensa en esto. God loves you not for what you do, Dios le ama no por lo que usted but for hace, who you sino are. por quién usted es. And he calls you his precious child. Y Él le llama a su hijo, su hija preciosa. This time I've had some fun with a beautiful baby named Noah. Estos días me la ha pasado genial con una hermosa bebé, Noah. Noah is a beautiful little girl, Noah es una bebé and she is Hermosa. the granddaughter of my friends Ricky and Evelyn y es Chacon. la nieta de Ricky y Evelyn Chacón. And one of the pictures that I will treasure that's right in my pocket on my phone Una de las fotos que siempre atesoro, que está en mi is a teléfono, picture last night of me staring at Noah holding her. es una fotografía donde estoy yo viendo fijamente. Noah y yo nos estamos And viendo. Noah el uno al otro. looking up at me with these beautiful eyes. Y Noah está viéndome a mí también con esos hermosos ojos que tiene. And there was a weird, fun, beautiful connection. Y hay una conexión allí extraña, hermosa. And I think that's what happens with us with God. Y yo creo que eso es lo que ocurre entre nosotros y Dios. Today, Hoy, he says to you and me, Él le dice a usted y me dice a I mí: will never leave you or forsake you. nunca te dejaré ni te desampararé. And furthermore, I know your whole story. Y Él también dice: yo conozco toda tu I know historia. every skeleton in your closet. Yo conozco todos los esqueletos que tienes en el I closet. know every deep, dark desire that's buried somewhere in your world. Yo sé esos deseos oscuros y profundos que están Nothing is en hidden alguna from my esquina. eyes. Nada está escondido a mis ojos. And he says to you, Y le dice a usted: despite all of that knowing, a pesar de saber todo eso, you are my precious child. tú eres una hija, un hijo preciosos. And I have a word for you. Yo tengo una palabra para usted. You are the apple of my eye. Tú eres también la niña de mis ojos. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia That dice. our God Nuestro calls Dios you and le me llama a usted, me llama a mí, the apple of his eye. la niña de sus With all of our ojos. scars and Con bruises. todas nuestras with all that we've heridas, done. nuestras cicatrices, los And he golpes, says, my child, todo lo que hemos hecho. Y dice: hijo, hija, I will never yo stop loving nunca you. dejaré de amarte. I don't know about you, No sé usted, but I'm not deserving of that. pero yo no merezco eso. But I'm also not God. Pero tampoco soy Dios. God, with all of his mercies, Dios, con todas sus misericordias, says, I will not dice: fail you. yo no te voy a fallar. And we may not understand. Tal vez no lo entendamos. We may continue to wander just Tal like the vez Israelites did. continuemos errantes así como los israelitas. But God is always willing, Pero Dios siempre está dispuesto and he's always there. y Él siempre está allí.
So, what are the memorial stones in your life that can help you be in this place to understand the love? Entonces, ¿cuáles son esas rocas conmemorativas en su vida que puedan ayudarle a usted a entender esto? Well, today I ask you to remember, Hoy le he pedido que recuerde and I ask you to be thankful. y le pido que sea agradecido. And in just a moment, we're going to stand and we're going to sing an amazing song. Y en un momento vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. In Spanish, it's called Lo Puedes Todo. En español el canto es Tú lo puedes todo. And it's interesting because it starts by saying this. Y es interesante porque inicia diciendo así. When did I start to forget ¿Cuándo comencé a all the olvidar great things that you did? todas las grandes cosas que tú has hecho? But it goes on to say, you are more than able. Y continúa diciendo, pero tú And I want to say to lo you puedes this todo. morning, Y quiero decirle a usted esta mañana, God is more than able. Dios es más que capaz. And what looks like a huge Y mountain lo that que you can't parece get como through, una montaña muy alta que usted no puede atravesar. our God is more than able. Nuestro Dios es más que And capaz. He's willing Y Él está dispuesto because Jesus porque Jesús loves you always le ama siempre and He is good. y Él es bueno. Almighty God, Dios Todopoderoso, thank you so much. muchas gracias. And may this song be our prayer, Y que este canto sea nuestra that oración, we can remember to remember que podamos recordar and have the relationship with you y tener una relación contigo, where we can be totally honest and blunt, en la que podamos ser directos y that honestos we can't do it on our own, y decir que no podemos hacerlo but that we need your solos, presence. sino que necesitamos tu presencia. And we love you in the name of Te Jesus amamos Christ. en el nombre de Jesucristo. And may this song be our Y prayer. que este canto sea nuestra oración. Amen. Amén. Thank you very much. God Muchas to be with you. gracias. Sus manos y cantemos juntos. Cuando empecé a olvidar tus obras y tu bondad, cuando perdí la fe por lo imposible, cuando empecé a pensar que necesitaba algo más, a veces me cuesta creer en tus milagros. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo.
un hecho, en un camino a mi lado se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, en un camino a mi lado se moverá, se moverá. Todo es posible, todo es posible, todo es posible. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Todo es posible, todo es posible. Todo es posible. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Señor, hoy creemos que tú puedes, pero también creemos que tú quieres. ¿Puede decirle eso a Dios? Creo que quieres. Creo que quieres tomarme en brazos. Creo que quieres rescatarme. Creo que quieres ir al valle más profundo y levantarme de ahí. Creo que tú eres la razón de mis picos y que aún en mis valles me rescatas. Y hoy, Señor, creemos que, como dice el Salmo 103, como un padre ve a sus hijos, así tú nos ves lleno de misericordia. Hoy, Dios, queremos poner nuestra plena confianza en ti y recordar que tú lo has hecho una y otra vez, una y otra vez. No nos has dejado ahí, no te has rendido con nosotros, nos has visitado en nuestros peores momentos y nos quieres sacar de ahí. Yo quiero invitarte a hacer 2 oraciones. La primera, quiero invitarnos a todos como familia espiritual, porque creo que siempre es un buen momento para volvernos a acercar a Dios. Independientemente que creas, digas, estoy en mi mejor momento con Dios. Siempre en Dios podemos estar mejor. Pero si por alguna razón hoy tú nos visitaste y dices, anhelo estar cerca de Dios, pero no sé cómo, no creo que quiera, como le dijo al leproso, quiero. Así que te quiero invitar a que todos hagamos una oración y van a aparecerte palabras muy sencillas, pero quiero invitarte a ver el respaldo espiritual de ellas, porque tú puedes orar de una manera sencilla, porque hubo alguien que ya hizo factible el llegar delante del trono del gran yo soy, del Creador, para que hablemos con Él. Así que te invito a que oremos y le digamos: Dios, nos acercamos a ti pidiéndote perdón por vivir una vida sin considerarte, por vivir alejado, por rendirme conmigo mismo y por fallar a tu estándar. Perdón por mis pecados. Hoy me apelo a ti y te pido, Dios, que seas tú el que me rescate, el que me lave y el que me dé una nueva oportunidad. Te pido que me des el regalo de ser llamado hijo de Dios y poderte decir Padre a ti. Ahora quiero invitarte a lo siguiente. ¿Qué tal si oramos creyendo
que ese valle donde puedas estar, el valle donde algún familiar pueda estar, no es el fin de esta historia. ¿Quieres creer junto con todos? Ese valle no es el fin de tu historia. Es el momento donde se abre el mar, donde se abre el río y donde vamos a ver la mano de Dios. Hoy nos acercamos confiados delante de tu trono de gracia y creemos que podemos alcanzar la ayuda en el momento correcto, Dios. Nos abrazamos a ti y dile: quiero que me cargues. Necesito ir en tus brazos. Necesito ir en tus brazos. Rescátame, levántame y renueva mi vida. Créame de nuevo si es necesario, para que entonces mi vida cuente otra historia. La historia de que un día Dios se acercó a mí, me rescató y me dio un nuevo propósito en Él. Hoy, Señor, creemos esto, y al creer esto te queremos volver a cantar diciéndote: todo es posible en ti. ¿Cómo vamos a negar lo que ya has hecho tú, Dios? El milagro que hemos estado clamando, ese milagro no depende de nuestras fuerzas, siempre dependió de ti. Así que en el nombre de Jesús vamos a cantar y le vamos a decir: Señor, en ti todo es posible. Y vamos a abrir la oportunidad de recordar nuevamente que la familiaridad no nos robe esa mente de que Dios lo quiere volver a hacer. Los milagros que ya hizo los puede volver a hacer, pero Dios lo quiere hacer de nuevo en ti, hacerte de nuevo a ti y cambiar tu vida para su gloria. Así que cantemos al Señor y digámosle: tú lo puedes todo, Señor. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Oh, todo es posible. Todo es posible. Oh, todo es posible. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Lo creemos y te damos este aplauso a ti, Señor, que lo haces posible, que lo has hecho y lo volverás a hacer. En el nombre tuyo, Jesús, oramos. Amén y amén. Quiero invitarle a que tome su lugar y que nos dé unos momentos más de su atención, porque el tiempo en Dios no termina acá. Cuando fuimos invitados a poder expresar nuestra mayor adoración con Dios, a Dios con alabanzas, canciones, levantando nuestros brazos, nuestra voz. Luego le rendimos nuestro entendimiento y dejamos que Dios trabaje en nuestra forma de pensar. Pero ahora quiero invitarles a que rindamos a Dios todo. Y no me refiero solo a recursos, me refiero a todo. En Deuteronomio 8, cuando Jesús le está diciendo a este pueblo, un pueblo grande que está por ir hacia esa tierra prometida, les dice: hey, ojo con esto, porque va a llegar el momento en que van a construir casas y se van a multiplicar y les va a ir bien y ustedes van a decir: wow, todo lo que ha sucedido. Pero, dice el verso 17, no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Recuérdense de recordar, porque Él les da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres con ustedes en este día. ¿Saben? Lo que traemos hoy no es dinero. Lo que hoy traemos es ese recordatorio: todo viene de ti. ¿Sabe? Sus hijos son de Dios, su cónyuge es de Dios, sus padres
son de Dios. No digamos las cosas. Hoy quiero invitarle a que ponga en su corazón esa alegría de decir: papá, te traje un regalo, cuando nosotros sabemos que fue el Padre el que nos lo dio para comprárselo a Él. Así que oremos y permítame bendecir este tiempo. Dios, gracias porque de lo recibido de tu mano te damos. Hoy bendecimos este tiempo. Te pedimos, Dios, que estas ofrendas, estos diezmos sean un olor grato para ti, que a ti te guste el corazón con el que lo damos. No lo damos a los hombres, lo damos a ti. Haz tú lo que tengas que hacer con esto y con nosotros. Ofrendamos con alegría en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, quiero invitarles a que ofrendemos y que mientras tanto sigamos adorando al Señor.